porque de acuerdo con el estudio de la Organización Mundial de la Salud, cataloga la falta de respeto en la vejez como una forma de abuso y maltrato, enfatizando que es la manera más dolorosa de violencia psicológica durante la edad avanzada. Así que una persona es adulto mayor a los 60 y más, aunque cada país en su normativa puede variar entre 2 y 5 años. Hoy es Día del Anciano, hoy es Día Nacional del Adulto Mayor y Día Nacional de la Salud Digestiva. Quisimos juntar esta importante fecha para hablar con nuestro médico natural, que es el doctor Alex Reynoso, precisamente para que nos confirme qué es lo ideal, cuál es la mejor salud digestiva para estos adultos mayores y tratarlos con respeto en cuanto a su alimentación. Buenos días, doctora Reynoso, ¿cómo está? Muy buenos días, Goya. Un gusto saludarte y hablar contigo y con todos los que nos escuchan. Muy bien. ¿Qué consideras tú que es importante, aparte de una alimentación completa, y qué suplementos pudiésemos contribuir en esa alimentación por respeto a estos adultos mayores? Bueno, Goya, básicamente es importante que sepamos que al igual que el resto de las personas a cualquier edad, siempre la alimentación debe estar adaptada a las características personales de cada quien. Es decir, nosotros tenemos que tomar en cuenta de ese adulto mayor o de ese anciano cuánto pesa, cuál es cuál es la talla, que si está trabajando, si tiene mucho trabajo, por ejemplo, mental, si tiene alguna actividad física, todo eso es importante. Ahora, lo ideal también que además de que sea completa, tiene que ser variada, que contenga vitaminas, minerales, carbohidratos, que contenga mucha agua, sobre todo en esta ciudad, Ajá. para evitar la deshidratación. Es importante no solamente qué va a comer, sino el horario. Por ejemplo, tratar de que esas personas no vayan a cenar tan tarde en la noche. Todo eso tiene su explicación científica. La idea es que cenen a más tardar a las 6 7 de la noche, cuando mucho. Ujú. Y tratar de evitar todo lo que contenga azúcar, todo lo que contenga grasas refinadas, todos los enlatados. Eso es importante porque tú sabes que cada vez que alguien consume algo, el cuerpo tiene primero que reconocer qué cosa está comiendo, Claro. después procesarla, metabolizarla, para después excretar lo que no sirve. Ujú. Entonces, como es lógico pensar, los años pasan y nuestro sistema digestivo, como el resto de los sistemas, se van deteriorando. Por lo tanto, tenemos que elegir muy bien los alimentos en los ancianos. Tiene que ser una alimentación muy nutritiva, que tenga vitaminas, minerales, aminoácidos, que la cantidad también tiene que ser la adecuada. Ujú. Recuérdate que hay una enfermedad que se llama sarcopenia, que es muy frecuente Ujú. en los ancianos, porque es la pérdida de masa muscular debido a que no hay buena nutrición. Las Ajá. cosas han cambiado muchísimo con respecto a la nutrición en los Sí, últimos años, sí, muchos y ahora estudios, sí. sí, sí, sí. Exacto, y entonces, por ejemplo, hasta hace unos años atrás, comer huevo no era tan recomendable Mm. porque supuestamente iba a aumentar el colesterol, y Ajá. después se comprobó que es la mejor proteína que existe. Entonces, uno de los alimentos que yo recomendaría es el huevo, por ejemplo, el aguacate, por ejemplo, las verduras todas, la cúrcuma, por ejemplo, ajo, son nutrientes que tienen historia y sabemos los beneficios que le van a ocasionar. Ahora, con respecto a la carne, yo siempre la recomiendo porque tiene el complejo B, que es muy Ujú. importante, la vitamina B12 para darle fuerza en esos músculos. Me Ujú. explico. Entonces, básicamente lo que hay que saber es escoger muy bien los alimentos, estar a las personas encargadas que tengan ancianos en su casa, recomendarles que se eduquen porque las cosas han cambiado muchísimo. Claro. Todo lo que tenga harina es perjudicial porque se va a convertir en azúcar. Esos Ujú. son almidones que se convierten en azúcar y se van a depositar en las vísceras, en las arterias. Y con el paso de los años, las arterias se van endureciendo, hay arteriosclerosis, hay falta de oxigenación cerebral y falta de oxigenación en todas partes. Entonces, hay que evitar el azúcar, hay que evitar las harinas, los carbohidratos refinados, por lo menos disminuirlas. Y con respecto a las frutas, yo siempre he dicho que es un complejo multivitamínico y Ujú. minerales.
Pero cuando es una persona que es diabética, yo no Ajá. puedo recomendarle la fruta porque tiene fructuosa. Por eso Ujú. insisto en que tiene que ser personalizada. Claro, doctor. De todas maneras, la consulta precisamente con un anciano, con un adulto mayor, es importante previo a estar de pronto oyendo historias por allí sobre los suplementos alimenticios, si es conveniente o no, porque hay que saber el historial de este adulto mayor, si precisamente es diabético, cardiópata. ¿Cuáles son Exactamente. las recomendaciones? Sí, primero lo importante es que a esa edad casi siempre hay alguna patología ya instaurada, ¿verdad? Ujú. Dependiendo de la que sea. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de hipertensión arterial, hay que restringirle la cantidad de sodio, de sal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando tú tienes algún tipo de problemas y vas a una emergencia en un hospital, te colocan una solución salina. Ajá. Entonces sí tiene que haber algo de sal, pero controlada en los pacientes que tienen controlada la tensión arterial. Sí. Pero en los pacientes diabéticos, por ejemplo, hay que cuidarse mucho, no solamente del azúcar, sino también últimamente también está comprobado, multicomprobado la influencia que tiene la parte emocional y psicológica y todo esto, ¿verdad? Claro. Entonces una persona ya anciana, por ejemplo, va a tener problemas casi siempre con la dentadura, hay que tener mucha dedicación con respecto a darle Ujú, comidas blandas, ujú. pero no olvidar que va a necesitar esos nutrientes, todo, o sea, es como la gasolina para los carros, así es los nutrientes, porque si no esa persona va a perder masa muscular, es el típico caso de aquellos ancianos que se fracturan porque no la cadera y entonces, bueno, las probabilidades de recuperación son Sí, cada vez más sí. difíciles porque no hay masa muscular y la masa muscular necesita nutrientes. Nutrientes y el ejercicio, Entonces, ¿no? Para que pueda el desarrollarse ejercicio, con esta esa es otra alimentación. cosa, y ya tú sabes que hay ejercicio para todo el mundo. Ujú, O sea, no hay limitaciones porque para eso hay, y tú sabes que el yoga, por ejemplo, pilates y hay hasta algunas ligas que llaman sí. de fisioterapia. Ujú, ujú, Pero en medicina, Goya, tenemos una frase que es lapidaria, que ujú. dice, órgano que no se pone en funcionamiento se atrofia. Ajá. Es decir, tenemos que movilizarlos, hasta las personas que tengan artritis, que es muy frecuente a esa edad. Muchas veces le tienen miedo a levantarse y esas Sí. personas hay que ponerlas a ejercitarse Doctor para que Reynoso, puedan agarrar masa muscular. doctor Reynoso acaba de hablar de una palabra importante que es el miedo. Esto hace también que no duerman lo suficiente o estén adormecidos durante la tarde. ¿Cómo conciliar un buen sueño para un adulto mayor y qué tiene que ver con la salud digestiva, que es el día de hoy? Bueno, fíjate que todo está relacionado. Acuérdate que Ujú, nosotros somos sistemas y los sistemas se interrelacionan. Entonces, imagínate que con respecto al sueño, hay muchas cosas que sabemos. Por ejemplo, hay una hormona que se llama melatonina que ujú. se produce en la glándula pineal. Y entonces, cuando hay sol, cuando hay luz, esa glándula pineal no produce la melatonina, por lo tanto, no hay sueño. Ahora, Ajá. cuando hay ya viene la noche, cuando hay oscuridad, entonces sí se produce la melatonina y ayuda a dormir. Pero ¿qué Ujú. pasa? Que el cerebro no va a distinguir entre luz artificial y luz del sol. Ajá. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Lo otro importante es la parte psíquica. Imagínate que tú te vayas a acostar a dormir y te vayas a poner a pensar en lo que tienes que hacer mañana o algo que te Ujú. pasó. Sí, las Entonces, no, tribulaciones del mañana. es exactamente, y sobre todo en esta situación que estamos viviendo de Ujú, incertidumbre, ¿no? La ujú. incertidumbre es algo que te quita el sueño, bueno, Claro. a cualquiera, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces hay que manejar las emociones. Entonces, para tratar de resumir, manejar las emociones, nutrirse bien, hacer ejercicio, y eso es básico. Doctor, Claro, uno lo dice fácil, el control de las emociones, pero definitivamente sí se puede mejorar. claro, y por supuesto, si el grupo familiar pudiese asistir junto con su adulto mayor o anciano a esa consulta, es maravilloso para que puedan Es que, drenar toda la claro, situación que hay, las dificultades que tienen
para mantener a su adulto mayor, a su anciano y cómo poder compartir esa responsabilidad y sobre todo hoy Día Mundial de la Salud Digestiva, que cada vez es más importante que conozcan lo que se está comiendo para tener al menos llegar a una adultez movilizado, activo, leyendo, caminando, haciendo útil en la casa. Claro, mira, Goya, para nadie es un secreto, porque te lo digo porque tú sabes que yo soy médico naturista, entonces hay mucha gente que me dice, bueno, doctor, pero es que mi abuelo comió de todo y comió esto y comió aquello y duró tantos años. Y bebió. Digo, sí, papá, pero y bebió de todo. Exacto, pero actualmente hay demasiado procesamiento de los alimentos. O sea, a veces no sabemos distinguir entre el olor, entre el perejil y el cilantro, por ejemplo. Entonces, exacto. Entonces, toda esa cantidad de químicos que hay en los enlatados, tú sabes, todos los químicos que tiene que tener una lata que está en un estante para que no se pudra lo que contiene, para dar el sabor que dicen que va a tener. Entonces, uno se come aquello y el cuerpo va a decir, bueno, ¿y esto qué es? A primero identificar qué cosa es esa. Después procesarla. Entonces, mientras más años tenemos, es como los carros, a medida que el tiempo pasa, se va deteriorando. Por eso tenemos que ir a la parte natural. Igual pasa con los medicamentos. Yo estoy de acuerdo en que cuando hay que prescribir un tratamiento químico hay que hacerlo, porque bueno, para eso están, ¿verdad? Pero mientras menos se utilicen, mejor. Porque, por ejemplo, hablando del sistema digestivo, hay una gastritis medicamentosa. Entonces es impresionante la cantidad de ancianos que le prescriben tratamientos químicos por si acaso, y tómate esto por si acaso, y no. Entonces, la idea un poco de los medicamentos naturales es que son más fácil para estos ancianos reconocerlos, procesarlos, metabolizar. Hay un retorno... Hay un retorno a esta oportunidad de retomar una mejor alimentación más natural. Ya está comprobado que menos harina y, por supuesto, antes el miedo era la sal y ahora reconocimiento del azúcar como un gran daño y sobre todo sobre los estudios pues que hay ya de la conexión con el sistema digestivo, intestinal y el cerebro y sus emociones. Doctor Reynoso, fue un placer conversar con usted hoy, Día de la Salud Digestiva, como médico naturista y sobre todo específicamente por ser Día Nacional del Adulto Mayor, sus recomendaciones que vamos a decir que me da 5 grandes recomendaciones para los adultos mayores y su alimentación con el doctor Alex Reynoso. A ver. Bueno, primero, nutrirse bien, eso significa escoger los alimentos que tengan los mayores nutrientes, vitaminas, minerales y aminoácidos. Lo otro, ejercitarse, ¿verdad? Hay que movilizarse porque órgano que no se pone en funcionamiento se atrofia. Lo otro es el control de las emociones, ¿verdad? Hay que controlar las emociones. Yo sé que no es fácil, pero hay que por lo menos intentarlo. Lo otro es hidratación. Muy importante en esta, es importante porque el 80% de nuestro cuerpo es agua. Y lo otro que casi nadie habla, pero que para mí es importantísimo y sobre todo en los ancianos, es la distracción. Entretenimiento. Entretenimiento es que hablen con ellos, que no los dejen botado en una esquina como si fuera un objeto, que salgan para que puedan ver la naturaleza, el contacto con los animales, caminar, con la naturaleza, todo eso es importante, no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. Gracias, doctor Alex Reynoso, por este contacto hoy en la mañana, cuando son las 9:55. Nuestro agradecimiento al doctor Alex Reynoso. Podemos seguirlo en su Instagram, que siempre tiene consejos para nosotros desde la medicina natural. Y claro, mi Instagram y mi Facebook es @el_doctor_Reynoso_B. B de Bolívar y el doctor abreviado. Muy bien, DR. Gracias, doctor Alex Reynoso. Muchísimas gracias y que tenga un fantástico día.